Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hola, Pepín. Hola María, ¿cómo estás? Padre Pepe, hola Carlitos. Hola María, estamos acá impresionados en la camisa del padre Pepe, ¿no? O musulmán o padre Alcorta. El padre Pepe. O padre Pepe. No, una camisa de Espacio Mendoza. Moderna, el tipo Moderna, de su outfit linda, así está. claro. Pero los marcos, ¿vos te diste cuenta? Sí, no, está, es otro Pepe. Es otro Pepe. Es otro Pepe, Sí. claramente. Para es otro ver. Pepe. Desde que te mejor. agarró Franco y todo eso, está genial, ¿eh? Para verte mejor, ¿no? Claro, para verte mejor. Para analizar la realidad de una manera diferente. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bueno, hubo de todo esta semana. Bastante. Que es corta, además, laboralmente hablando, por el tema del carnaval. Claro. Se apagaron la luz del carnaval y me parece que los motores de la política comienzan Sin a... solución de continuidad, Claro. Ahí. Bueno, que la carrera me parece que ya está alargada, Sí, ¿no? sí. Pensando en lo que va a ser el recambio institucional de este año, ¿no? Después de la El presidente elige gobernador, nada más y nada menos. Exactamente. Después de la apertura del ciclo lectivo, el gobernador estuvo con vos ayer. Sí, ayer. Dijo muchas cosas, ¿eh? Dejó muchas cosas, pero fue tajante en algunas más que otras, ¿no? Por ejemplo, En los socios, si a vos te parece, escuchamos de lo que habla con respecto a ese tema y lo analizamos. ¿cómo no? El espacio político que estamos gobernando se llama Vamos Corrientes, estamos sumando y hay gente que tiene otro punto de vista, que considera que no es el lugar adecuado y bueno, me parece correcto esto, me parece que eso así es la política, o tiene interés, o tiene otro interés, o quiere formar su espacio, parece que eso hace al juego democrático. Esto estamos hablando de Eli, pero Partido Eli es el se que viene. lanzó primeramente su candidatura a gobernador. Bueno, Es me socio parece de- bien que pueda aspirar, me parece perfecto. Ya. Y también hay otros de nuestro mismo espacio político que aspiran, hay otros de la Unión Cívica Radical que Que aspiran, aspiran. hay otros de otros espacios políticos que aspiran, pero bueno, es el tiempo, es el momento. Ahora, una cosa es una cuestión de aspirar a un cargo y otra cosa es de criticar absolutamente todo el Claro. modelo. Te equivocaste durante muchos años, porque hace muchos años que venimos haciendo esto. Pero alguien habló con vos. No, acá la política no pasa por un hombre, sino, pero bueno, la gente tiene diferentes motivaciones. Nosotros creemos que la idea es muy importante de lo que tenemos que hacer, pero al político se le conoce por lo que hizo, no por lo que dice. Bueno, es fuerte, ¿no? Es fuerte porque sin nombrarlo hace mención a un Indiscutible. al lanzamiento de Perucho Casani como candidato a gobernador dentro de Eli. Y me parece que ahí señala la cuestión que molesta hoy a lo que es el radicalismo gobernante en Corrientes, ¿no? Que es el discurso. Claro. Porque nadie duda la legitimidad que tiene un determinado sector político o un determinado dirigente Aspirar. de ser candidato a algo, ¿no? Me parece absolutamente Él lógico. reconoce que está Bueno, buena lo que la pasa es que lo que aspiración. molesta en las esferas gubernamentales fue el tenor del discurso, Claro. porque el discurso fue un discurso duro Sí, hacia la gestión de rotura. de Gustavo Valdés. Y además porque pone... Sin nombrarlo en el discurso, porque eso también hay que decirlo, porque no lo nombra en el discurso de Gustavo Valdés, pero señala algunas cuestiones que incomodan, que a esta altura yo no sé, porque me parece que es importante también señalarlo, que es que el devenir del tiempo va a ubicar la situación en su justo término. Yo no sé si molesta a Perucho Casani únicamente y a algunos dirigentes muy cercanos a él, o si molesta en su conjunto a toda la dirigencia de Eli. A mí me parece que no sé si eso está tan claro, ¿no? Bueno, a juzgar- Me parece que hubo como una disociación. Yo sé que muchos de los que vinieron ese día a la sociedad española al acto de lanzamiento no sabían el tenor del discurso de Casani, ¿no? Y a juzgar por Sí lo- sabían que se iba a lanzar como candidato a gobernador y lo apoyaban en eso. Algunos no. Algunos no. Bueno. A juzgar por lo que están diciendo también otros dirigentes, como por ejemplo Brear, que es el hombre que está a cargo de infraestructura escolar, digamos. Emilio Brear. Emilio Brear. No Noel Brear. No, claro, él no es de Eli, todavía. Ah, Por lo no. menos. Hay gente que evidentemente no está de acuerdo con lo que dijo Casani, digamos, porque también, hay que decir, los compromete, digamos, Él fue ¿no? más fuerte todavía. Él dijo, ni lo que digan los legisladores o lo que diga el presidente no tiene nada que ver. Salir de la alianza es por medio de una convención. Sí, y la yo soy convención. Lo que convencional. pasa es que ahí claramente lo que se nota, María, son los intereses de cada una de las personas. Porque una cosa es vos sos legislador, tenés independencia de lo que es el Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa con los funcionarios del Claro. Poder Ejecutivo?
que Claro. dependen directamente del gobernador. Y a Que Casani son le queda ministros y subsecretarios son todos a Casani secretarios le del queda- gobernador. No tienen vuelo propio, no tienen independencia en eso. Sí, ¿no? a Casani le quedan 2 años todavía de Claro, de gestión mandato. en la legislatura Sí. y eso asegura. Pero decíamos también ya el otro día que el asunto de cuando vos estás tanto tiempo en una alianza y después de tanto tiempo decís que estuviste, está todo mal. Claro, le pasó a Canteros, eso. Y claro, o a José Romero Brisco, digamos, ¿no? Es decir, a partir de ahí, ¿a partir de cuándo te diste cuenta que estaba todo mal? Digamos. Eso es lo que al final me parece que es lo que Que marca eso- un poco el gobernador. Digamos, Claro. o sea, sí, está todo bien, vos podés aspirar, pero fíjate lo que estás diciendo porque Sí. estuviste hasta acá De y no todas dijiste maneras, nada, pero digamos, a mí ¿no? me parece que los tiempos no están como acelerados en ese aspecto, ¿no? Me parece que por ahí hay decisiones que se están tomando que no se condicen con un calendario electoral. De hecho, todavía no sabemos cuándo se va a votar. Nosotros hemos tenido una discusión aquí en Así es. Sin Freno Radio de si se vota en octubre, si se vota en septiembre, si se vota a fines de agosto y demás. O sea, ni siquiera tenés todavía definido el calendario electoral. Y parece como que hay muchos que están como apresurados en la gatera, ¿no? Es como que la gatera todavía no se abrió, pero ya hay varios caballos que están empujando y rompiendo la gatera. Y eso no sé si hoy no es un error desde el punto de vista político. Digo, todos tienen la legitimidad necesaria como decir uno yo quiero ser candidato a gobernador. Eso me parece perfecto. Sí. Me parece que en el manejo del timing y de los tiempos políticos, donde me parece que por ahí Apresurado. está, sí, me parece que ese es el término, como que hay apresuramientos, como que hay una carrera que no termina de largarse y que voy a querer largar, ¿no? Entonces por ahí... Bueno, hay otro corte, ¿no? Porque también el gobernador parece que habla de los modos, ¿no? Sí. De los modos que, un poco tiene que, lo podemos analizar después, pero los modos que tiene la política de presionar también, porque no todo lo que se lanza por ahí es para eso Claro. que dicen que se lanza, Bien. sino porque están buscando tal vez otro objetivo. Y un poco me parece que el gobernador habla de eso también. A ver. Nosotros creemos que el generador de los puestos de trabajo tiene que ser el sector privado o el productor y nosotros tenemos que hacer que ocurra. Y es una mirada igual a la que tiene el Partido Liberal en ese aspecto. Y tenemos que coincidir y tenemos que trabajar para eso. Entonces, vamos a convocar a los sectores que creemos de esa manera. Hay otros que creen que hay que nombrar a empleados públicos, meterle empleados públicos y dame 200 empleados públicos y yo te voté tal ley, dame 400 empleados públicos y tráeme empleados públicos y pongo en los distintos sectores todo empleado público de mi partido político y cuando me voy son aplaudidores que me andan atrás. Bueno, también es No, duro, ahí porque está. Eso ahí- es muy duro. Muy yo creo duro que ahí lo habla que- de las presiones que No, reciben. lo que marca es la diferencia como proyecto político dentro de un gobierno y los cargos, Claro. porque todo el mundo te exige los cargos, no te exige tener todo esto. El gobierno está avanzando, cuando digo gobierno estoy hablando de Gustavo Valdés y de los dirigentes que fueron parte de este nuevo espacio político que es Vamos Corrientes. Ellos están en este momento en una etapa de construcción política, claramente. Las alianzas electorales son alianzas electorales. Una vez cumplido el compromiso, se termina ahí, ¿no? O sea, vos tenés que reformularte, porque el mismo sistema de Corrientes así lo determina, de la construcción de nuevas alianzas. Y me parece que vamos a tener muchas sorpresas en a ver cómo queda conformado el escenario electoral. Por eso que yo estoy hablando de anteriormente, hacía mención al tema de los apresuramientos, ¿no? Porque vos tenés hoy un esquema político de construcción de frentes políticos que parece bastante difuso. Porque tenés la irrupción de un nuevo actor. Que irrumpe de una manera que todavía ni siquiera se puede medir cuál es la fuerza de esa irrupción, que es la Libertad Avanza. Es decir, hasta dónde puede llegar la Libertad Avanza, pero te ha alterado hoy el esquema tradicional político en Corrientes y a eso le tenés que sumar la decisión o el rompimiento que hace Ricardo Colombi de lo que es la alianza gobernante. O sea, vos tenés la alianza gobernante, por un lado está ECO y por otro lado esta nueva, que ya hay una construcción política vieja, y por otro lado tenés esta construcción política nueva que es Vamos Corrientes. A eso le tenés que adosar la irrupción de la Libertad Avanza y hoy lo que tenemos en el escenario político de Corrientes es un escenario al menos de 4 partes. No sé si se pueden hacer 3 o 2, pero hoy hay 4 partes, ¿no? Que es un escenario que en los últimos escenarios electorales en la provincia de Corrientes no se veía. O sea, hoy tenés un escenario que es diferente. Y la claramente en la partida. Ya. Y la frase de la semana sería, que la estamos viendo, es todos pueden aspirar, pero el político se lo conoce por lo que hace, no por lo que dice, Bueno. creo que es la palabra. Pero, ¿qué les parece también, si a ustedes les parece bien,
Pero hay una cosita, disculpame María, pero hay una cosita que me parece que, sin exculparlo, ¿no? Porque es parte todo de un mismo esquema, la política funciona así, es por el poder, digamos, Sí, porque si no... la lucha por el poder. Los partidos políticos son creados para eso. Ahora, cuando el gobernador dice, ojo que hay gente que viene, te pide cargos para votar esto, para votar lo otro, qué sé yo, eso es parte de la lógica de funcionamiento, te diría. Entonces, por ahí cuando viene alguien y te habla como que orina agua bendita, digamos, es también un poco para desconfiar porque la política es de otra manera, digamos. Y lo mejor que le podemos hacer nosotros a la política es, en todo caso, sincerarla. No decir que es una cosa cuando todo el mundo sabe que es otra totalmente distinta, ¿no? Una de las cosas que también dijo el gobernador es que habló del subsidio de la ADP. Creo que esto es tirarlo por 4 meses y creo que esa es la gran preocupación que Sin tiene duda. la gente hoy. Lo Porque hay venimos muchos hablando. hogares, María, que no pueden pagar la factura. Exacto. Y ahora vamos a entender bien de qué se trata esto. Si les parece, vamos a hablar con Osvaldo Acevedo, que es subgerente comercial de la ADP. Dale. Yo recién hoy entendí cómo es el tema del subsidio y lo mal que estamos. Ustedes saben que hay 82.000 personas en la provincia que no se adhirieron al subsidio Y que estaban en condiciones de hacerlo. y que estaban en condiciones de hacerlo. Que la ADPEC, a través de sus intendentes, le mandó un mail a su correo, un mensaje, porque los tienen identificados. De las 82.000 personas que no están adheridas al subsidio, solo 20 abrieron los correos. Así que si les parece, nos presentamos, chicos, en sociedad y estamos haciendo Sin Freno y hablamos del tema de la Dirección Provincial de Energía. We walked up to the tower. He looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Bueno, estamos con el subgerente comercial de la Dirección Provincial de Energía, uno de los tantos malos de la película, porque son Sí, los... aún lo manda porque no quiere poner la cara, Claro. ¿verdad? Osvaldo Acevedo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Acevedo, Buenas ¿bien? tardes. Eso va Osvaldo, por Osvaldo. Muy bien. nosotros. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, 82.000 personas de 300.000 usuarios que tienen la Dirección Provincial de Energía en la provincia. 82.000 no se adhirieron al subsidio. Exactamente, son más personas que no se adhieren. Ponete más el micrófono, por favor, Osvaldito. Ahí Ahí está. Más personas son en realidad las que no se inscribieron. A ver. Pero estas 82.000 personas forman parte de los que van a ser beneficiados con el subsidio que Bien. lanza que la iniciativa del gobierno provincial, por supuesto, y va a contemplar ciertas limitaciones, por supuesto, pero en cierta forma también viene a dar un alivio bastante importante a los bolsillos de los usuarios. ¿En Bien. qué consiste el subsidio? El subsidio consiste en aquellos usuarios que hoy están categorizados, o mejor dicho, recategorizados por el RACE como de ingresos altos y que consuman... El RAS es el Registro Nacional de Subsidio Energético. Exactamente, ese es el registro de acceso a los subsidios eléctricos que tuvo su inicio en el año 2022, que en la actualidad sigue vigente para las inscripciones. Entonces, este segmento de usuarios están categorizados por nación como de ingresos altos. Nosotros internamente sabemos que no corresponden a ingresos altos. Así es. ¿Por qué? Porque consideramos que el consumo que tiene una persona viene de la mano del poder adquisitivo de esa persona también. Claro.
Entonces, Y además son registros anteriores que Nación no les dio artículo. exactamente, son registros que antiguamente nosotros habíamos informado como usuarios sociales que contaban con un beneficio, con un subsidio, que después de la buena a la actualidad, Nación... A ver, quitó Osvaldo, el porque eso subsidio es a todos. importante aclararlo. ¿Por qué se cae en este inconveniente ahora? Porque Nación, en lugar de quedarse con los registros que tenían las empresas provinciales distribuidoras, caso de PEC, el caso Sechep en el Chaco y demás, y hizo que la gente se volviese a inscribir. Exacto. ¿Qué pasó? Que mucha gente que no tiene acceso a internet o no se informó o no le dio artículo, no se inscribió. Y ustedes tienen el registro que son personas que por los ingresos que tienen no pueden pagar una factura de la envergadura que está viniendo ahora, ¿no? Exactamente. O sea, ustedes tenían ese registro, pero Nación no les dio artículo. Qué mejor que las distribuidoras que conocen en detalle a sus usuarios Claro. informen a Nación quiénes son los que pueden llegar a obtener algún subsidio y quiénes no. Bueno, inicialmente Nación aceptó eso en forma colaborativa con las provincias, pero después de la nada eliminó esa información y obligó, por así decirlo, en una forma, de mi punto de vista, descabellada, yo creo, a que todos los usuarios puedan inscribirse. Y aquellos que no se inscriban pierden cualquier posibilidad de recibir algún subsidio. Bien, Osvaldo, hoy el ADEPEC tiene un mapa de toda la provincia Exacto. con los puntos de estas más de 80.000 personas que no se adhirieron al subsidio. Exactamente. Están utilizando los intendentes y todo eso para comunicarse. Totalmente. Ahora, la explicación que yo quiero que vos le des a la gente para que entienda es, Juana pagaba 40.000 pesos de luz y al triplicarse la boleta le vino 120. Juana, para Nación, es rica. Exactamente. Ese es el problema. Juana para Nación es rica, no porque así lo sea, sino porque por no haberse inscripto, Nación considera que tiene o que posee ingresos altos. Bien. Cosa que nosotros sabemos que no es así, porque mediante análisis que nosotros realizamos con toda nuestra información, podemos llegar a la conclusión de que el nivel socioeconómico de esa persona es bajo. Y queda excluida de la posibilidad de recibir cualquier tipo ¿Y de... ahora qué hace la ADEPEC entonces? Claro. Al detectar ese problema en estos 80.000, Porque es un 82.800 trámite, usuarios. además, como está planteado, es un trámite personalísimo. Entonces, Totalmente. ese Muy es el problema, digamos. Exactamente. El trámite inicialmente es personal. Más allá de que toda la asistencia que nosotros desde la ADEPEC, inclusive ahora en forma conjunta con los municipios, estamos haciendo Claro. campañas muy importantes realmente, podamos asistirle, brindándole todo lo que es Sí. acceso a sistema informático, o es más, guiándolos para que lo hagan, pero es un trabajo de hormiga realmente, porque convengamos, nosotros tenemos unas zonas rurales extensas, Claro. con poco acceso a lo que es el sistema informático, comunicación, que por ahí entorpece lo que es la registración a esto. Bueno, pero ¿cómo va a operar ahora entonces? Bueno. ¿Qué pasa con el ejemplo que dio María del tema de Juana? Sí. ¿Cuánto va a pagar Juana ahora? Juana estaba recibiendo una factura de 120.000 pesos por ser considerada rica. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es, si Juana está dentro de nuestro padrón, que está compuesta por estos 82.000 usuarios, va a tener el beneficio, va a tener un subsidio desde el Estado provincial Sí. que va a beneficiar realmente, es un importe significativo que va a beneficiar muchísimo. ¿Cuál a es la ese hora del importe? pago. En el ejemplo. En el ejemplo rondaría más allá de los... Hoy ya poseen una bonificación que es de tarifa social correntina, que son de 800 pesos, y a eso se le agrega 12.600 pesos, que es... viene a 12.610 reemplazar pesos, que sería lo que va a cargo pagar el fijo. Estado. Exactamente, que viene a reemplazar el cargo fijo que paga ese usuario por pertenecer a ese segmento tarifario. Entonces, en eso consiste la bonificación. O sea, el subsidio sería de 12.600 pesos. Exactamente. ¿Eso es para todos los usuarios? Para todos estos 82.000 usuarios que están comprendidos en esa franja. ¿No tiene entonces que ver con el monto total de la factura? No, lo que viene a Sí, hacer sí, ese sí. subsidio es descontar del monto total ese importe. Pero a todos se les cuenta por igual. A todos por igual. Claro, no tiene que ver No. con el consumo personal. Claro. Perdón. No, siempre y cuando se encuentren en la franja de consumo entre 0 y 700 kilos, que es el consumo promedio, es la Pero, media provincial. Que hoy es... Hoy se ha elevado ese consumo. Claro, hoy se ve elevado por Si lamentablemente. yo estoy la demanda. arriba de los 700 kilos, no tengo el subsidio tampoco. Exactamente. El subsidio no es de casi el 75% de la factura. El subsidio que otorga Nación siempre y cuando sea clasificado como de ingresos bajos. Claro. Las personas que están clasificadas hoy como ingresos bajos van a seguir manteniendo Que ese lo que subsidio. pasa es que muchos de los que hoy Nación considera ricos van a pasar a ser ingresos bajos.
Al revés, muchos de los que hoy son considerados ingresos bajos van a pasar a ser ricos por no haberse inscrito. Entonces nosotros ahí es donde entramos a jugar y en tratar de detener que esas personas que lamentablemente no son de acceso A ver, de ingresos. te vuelvo al ejemplo de Juana. Sí. Si Juana pagaba 40, Exacto. le vino 120 porque no tiene subsidio. Cuando tenga subsidio, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver a pagar 40? No, va a recibir el subsidio que otorgamos ahora. En el lapso que dure la entrega de subsidio, que son los 4 meses, Juana tiene la obligación, va a tener que inscribirse. Claro, Eso- por eso te digo, una vez que Juana entre a Mi Argentina, en Mi Argentina se va a RACE, y una vez que se adhiera, Juana va a tener el 75% Exactamente. menos de su factura de luz. Totalmente. Así es. Lo que va a tener ahora Juana hasta no Inscribirse. adherirse al subsidio va a ser 12.610 que Exactamente. absorbe el gobierno de la Que provincia. absorbe O sea, el o sea, lo que la gobierno provincia le da a las personas que están dentro de esta franja, para que se entienda, ¿no? Lo que la provincia le va a dar entonces son estos 12.000 pesos de descuento. Exactamente. 12.600 pesos de descuento. No, Más pero a su los- vez, Carlos, la va a salir a buscar Claro, Exacto. claro. para esa es otra que se historia. adhiera al subsidio. Claro, esa es otra, pero automáticamente la factura le va a venir con este Con subsidio ese de subsidio. 12.600 pesos. Exactamente. Ahora, Osvaldo, más allá de los casos personales, porque va a depender también del uso de la estacionalidad muy alta, que estamos teniendo un consumo muy alto, porque, bueno, no se puede, son 40 grados todos los días, 40 no sé días, cuánto tiempo, es imposible, sí. es imposible vivir. La pregunta es, ¿por qué? A ver, ¿cuál es la respuesta oficial, no? ¿Por qué sale tan cara esta factura? Y en todo caso, lo que dice también algún sector de la oposición dentro de la provincia de Corrientes, ¿por qué es tan caro en relación con las provincias vecinas? Vamos por la partes, sí. última parte. Primero, no es así que somos la más cara de lo que es la región. Nosotros estamos en la escala de todas las que son distribuidoras de la región, nosotros estamos en la mitad. Es decir, no somos no somos la más cara, hay distribuidoras que son mucho más caras que nosotros. Después, nosotros salimos justamente con esta medida haciendo un fronting a todos los reclamos que tenemos de la población y obviamente que somos conscientes de por lo que atraviesa la población. Lamentablemente también en este periodo se da un combo explosivo, lo que son las altas demandas, las altas temperaturas, en las cuales es imposible poder controlar el consumo. De todas maneras, subió la tarifa, porque yo tengo controlado el Totalmente. consumo y ante igual consumo a mí se me triplicó Sí, totalmente. la tarifa, digamos. Hay que ser consciente de que todo lo que son los cambios tarifarios están dispuestos por nación. Lo que nosotros hacemos es decir, el precio de compra se eleva y lamentablemente la distribución es hacia abajo. Que ya ha tenido aumento todos los meses. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, y paulatinamente se están eliminando todos los subsidios, que hace obviamente que se encarezca mucho más el valor de cada Claro. factura. De todas maneras, si se consume más de 700 kilos, no entras dentro de este subsidio de los 12.000 pesos. Exactamente. Dentro de este subsidio no. No entras. O No sea, entras. vos consumiste 800, chau, fuiste. Exactamente. Hasta 700 kilovatios tenés posibilidad de acceder al subsidio. Claro, y de esos 80.000, de esos 82.800 van a quedar menos entonces. No, justamente estos 82.200 están en esa franja de consumo, entre Ajá. 0 y 700 kilos. Que es más o menos el 30%. El 30% del padrón total de usuarios residenciales. Ahora, la otra cuestión es, ¿por qué hace tanto tiempo con todo? Porque todo el tiempo es trabajo, mejora, pero no se sostiene el servicio de energía, se corta la luz a cada rato. ¿Por qué? Bueno, a ver, a nivel inversión, la provincia y la DPEC vienen haciendo unos trabajos enormes. Es más, yo creo que hoy se corta la luz muchísimo menos que años anteriores. Pero se sigue cortando, viste que a la gente que le toca, no, por y es un supuesto. problema transversal, No, digamos, totalmente, ¿no? totalmente. ¿Qué pasa? Nosotros también estamos condicionados por todo el sistema eléctrico. No te olvides que nosotros formamos parte de un sistema eléctrico a nivel nacional. Es decir, todos estos colapsos que hoy lo estamos viviendo Que son los colapsos que dan a la siesta, generalmente entre las 2 y las 3 de la tarde. no es por consecuencia propia de DPEC, sino es un arrastre de problemas que lamentablemente repercute en el Chaco, en Formosa, en Corrientes. La falta de inversión a nivel nacional es la que hace que esto se genere en forma masiva. Ya te digo, vuelvo a lo mismo. A nivel provincial se están haciendo muchísimas inversiones,
las cuales hoy por hoy nos llevan a, en cierta forma, a equilibrar todo lo que es el Ahora, sistema. Osvaldo, el AMBA viene de un colapso energético el día Sí, de ayer. Sí. Y eso, el análisis que se hace es que depende de la falta de inversión. Totalmente es por falta de inversión. Tenemos que tener en cuenta, a ver, el AMBA es lo más populoso que existe hoy por hoy. El AMBA es lo más populoso que existe hoy por hoy. Imagínense que si en un lugar como el AMBA hay una falta de inversión, que dejan para el resto de las provincias. El sistema eléctrico... Ahora, está eso se puede colapsado. agravar, Osvaldo, porque si, como dicen la mayoría de los analistas y consultores, inclusive organismos internacionales, que el país va a crecer en el 2025 un 5%, que va a crecer en el 2026 un 5%, eso significa mayor consumo energético. Pero si vos no tenés inversiones hechas, ¿qué haces? Por eso, la demanda va a aumentar progresivamente porque estadísticamente está hablado que va a ser así, pero si no va de la mano de una inversión acorde a esa demanda, lamentablemente esto va a ser para rato. Pero no tenés cómo solucionarlo en lo inmediato. Perdón, porque en lo inmediato perdón, no. Carlos, porque ahí se escapa algo. Más allá de la inversión que haga la ADEPEC, ¿cuántos años hace que el Estado Nacional no hace una inversión? Bueno, mira, hoy sabés que un en el diario pa- hizo en- eso, que estás preguntando vos. Claro, y, es que eso lo ya único- se hablaba de un colapso en la época de Frondizi. Pero, imagínate. ¿ustedes no se acuerdan del colapso de que vivimos en la gestión de Arturo Colombi, que pasábamos noches enteras sin luz, que se cortaba por día entero? No, la en luz? la época, por ejemplo... Pero la- eso sí. era ya la... ¿Hace cuánto Estamos que...? hablando de hace más de 20 años. ¿eh? Por eso te digo, hace más de 20 Bueno, años que el Estado exactamente. Nacional no pone un mango. Frondizi es de No la hay década del inversión. 60 Claro. del siglo Por pasado, eso te digamos, digo. ¿no? Estamos hablando de más de 20 años de Entonces, falta de inversión. Si, Osvaldo. si el Estado Nacional no hace inversiones, ¿sirve de algo que la ADEPEC haga inversiones? Sí, la ADEPEC tiene que continuar haciendo inversiones. ¿Por qué? Nosotros nos encargamos de lo que es la distribución. Está bien. Nosotros tenemos que mejorar muchísimo la distribución. Aparte de eso, obviamente nosotros lo que hacemos es recibir la Claro, energía. que la DPEC no genera energía, Sí, que ya, eso es lo sí, que... sí, claro, sí, distribuimos. la transportadora. Exactamente, vos tenés la generadora, Sí, la que la distribuidora, mejor dicho, la transportadora y, Y la la distribuidora. distribuidora. Somos La DPEC es el nosotros, último la DPEC. eslabón de El la último cadena. eslabón. Ajá. Lo cual, nosotros mediante esa inversión tenemos que estar preparados para cuando venga una inversión a nivel nacional, podamos distribuir holgadamente Claro, pero toda esa más energía. allá de esa inversión, mientras la nación no haga, vos entras en un cuello de botella. Exactamente. Porque no vas a tener energía para distribuir. Totalmente, el problema lo tenemos Porque no te nosotros. llega la energía. Exactamente, el problema lo tenemos nosotros corriente como cualquier otra distribuidora. Claro, vos podés generar toda la obra de inversión necesaria, pero si nación no genera inversión, no te llega la energía que vos necesitas. Exacto. Bien. Y la pregunta antes, para ir terminando. Ayer la DPEC en su página oficial publicó que tuvieron arriba de 700 megavatios. Y se produce la baja de tensión entre las 14 y las 15 Exactamente. horas. Y esto es sistemático, todos los días. Exacto. Esto no va a tener arreglo. Ese es el pico, es la brecha horaria donde se da el pico de demanda. Ayer tuvimos récord histórico de 783 megas, Sí, muchísimo. 40 megas más que el día anterior. Sí. Claro. Eso realmente hace que todo el sistema colapse. Pero no es un colapso que se nota únicamente en Corrientes. Ajá. El mismo colapso en el mismo horario, quizá con diferencia de demanda, sucede en Formosa, en Chaco. Chaco, claro. Es decir, nos vemos afectados Pero todos. ¿por qué se baja tanto la tensión entre esa hora, entre las 2 y las 3 de la tarde? Por los picos de demanda. Y por el sistema, calor y la cantidad de gente sistema- usando aire Exacto. y por el acondicionado, sistema ¿no? interconectado nacional. Exactamente. O sea, es Te un digo, colapso energético a nivel nacional. Es un ese colapso el- energético, tal Bueno, cual. pero ¿y qué hay que hacer? ¿A quién hay que ir a quemarle goma para que esto alguna vez se termine? Porque al final... Sí, a ver, la solución no lo veo así como ¿Sabes quemar por qué? goma, Porque pero la otra cosa es que vos me podés explicar, nos podés explicar a nosotros acá, qué sé yo. A la gente es muy difícil decirle Totalmente. que la No, pero la gente DPEC no te tiene dice, la culpa de lo que está ¿Cómo, pasando. cómo La gente puede no- ser que la factura me llegue a Claro, 120 totalmente. y a mí me Y no seguís tengo jodiendo servicio? quemándome la Totalmente, heladera no, o el totalmente. aire, por ¿viste? por eso nosotros como DPEC nos apartamos de la problemática. Claro. Al contrario, Sí. tratamos de mitigar de alguna forma el impacto que está teniendo y buscando alguna solución, más allá que no dependa al 100% de nosotros. Pero en cierta forma tenemos que estamos en la provincia y por ende tenemos que demostrar las inversiones, tenemos que seguir haciendo inversiones. Bien. Claro, la DPEC es la que pone la cara y liga los Claro. sopapos. Para redondear este tema, vamos al subsidio. Sí. ¿Qué hace? Explicarle lentamente y con todo el amor que puede, lo más claro posible, qué hace Juana y los 82.000
800. Eso, que están hoy sin subsidio. ¿Qué hace? Juana y esos 82.000 usuarios tienen la ventaja de que durante estos 4 meses no tienen que hacer absolutamente nada. En la boleta ya le llega el En descuento. la boleta está automatizado la recepción de este subsidio. Es decir, no va a tener que hacer nada. Ahora, lo que sí tiene que hacer Juana y el resto de los usuarios es entrar a la página del RACE e inscribirse. Entra a la página de Mi Argentina. De Mi Argentina. O si busca lo directamente la del RACE. La del RACE, o si bien lo puede hacer directamente desde la página de la ADEPEC, que inclusive está mucho más fácil de acceder, Bien. con unos tips. O si que por le ahí van no a guiar. tiene, esa persona tiene dificultades en poder acceder. Que le pida al nieto, a la claro, hermana, al al vecino, vecino, a a un quien familiar, sea, a algún Cualquiera, amigo. o si tiene dificultades, inclusive para su nieto, puede pasar por las oficinas de la ADEPEC en toda la provincia y pueden enseñarle a completar el formulario, más allá que ya sabemos que es individual esto. Entonces, las personas lo que van a tener que hacer es, durante estos 4 meses que dure el subsidio, Sí. inscribirse. Esto le va a permitir que en el caso que Nación acepte realmente ese formulario, puedan seguir después de estos 4 meses obteniendo los subsidios ya desde Nación. En el caso, Bien. en los municipios del interior también las municipalidades podrían asesorar a las personas. Totalmente. Los ingenieros están haciendo Lo eso, están haciendo. los Hay unas intendentes campañas, están haciendo. sí, con todos los intendentes hay unas campañas que inclusive están llegando puerta a puerta, Sí. donde realmente es muy importante. Sí, un intendente se fue a buscar a un chacarero porque no había cómo conectarle el escúchame, mail. en zonas rurales la mayoría no se mismo inscribió. pasaba con las campañas de vacunación. Claro. Imagínate, vos estás pretendiendo que gente que está desconectada, Del que no tiene mundo. idea, entre ¿Sabes un dónde lo RACE, hicieron sí, también? sí, El nuevo gobierno, sí, sí. ¿sabes dónde lo hizo? En el PAMI. Y armó un lío enorme, en una especie de repadronamiento. Y que Claro. después tuvieron que retroceder Sí, cuando sí. se dieron cuenta que estaban. Porque, a ver, toman decisiones que se pueden aplicar en la ciudad de Buenos Aires para el resto del país. Claro. La realidad nuestra es La realidad totalmente diferente. Nosotros tenemos pocas cosas en común con los porteños. Bien. Te vamos a llamar tantas veces sea necesario a Cuando vos y a todos los malos de la ADP Saludos. que no se expliquen. No todos, que saludos, expliquen. no todos somos Sí, malos, que no ¿verdad? expliquen. No, porque pobre, claro, la gente tiene que entender. es y verdad esto- también, ¿no? y No, porque es un esto- drama, porque hay familias que no pueden pagar la No pueden pagar. Sí, totalmente. Y la Claro. gente también por ahí personaliza en los empleados, en los que están Sí, claro, subidos se le va a lo- la a lo- perpe- y sí, no. claro, no es así. se Sí, lo- sí, somos tan empleados como cualquier otro. Lamentablemente estamos en el medio, pero bueno, Claro. damos la cara. Gracias, Osvaldo. Por favor, a ustedes. Osvaldo Acevedo estuvo con nosotros, que es el subgerente comercial de la Dirección Provincial de Energía de Corriente. Juana y todos los otros apurarse porque tenemos que estar dentro del subsidio. Urgente. Gracias, ¿eh? Hacemos la pausa, Dale. pequeños. Bueno, muy bien. Estamos con el senador José Pitín Aragón, senador del Partido Justicialista, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Existe todavía? Existe y están... Pero están saltando todo el charco. No, pese a que hacen todo para que no exista, porque la verdad que de normalización del partido, que este domingo se supone que se va a cumplir esa fecha, el 9 de marzo, se tiene que normalizar el partido. Al final, cuando todo indicaba que iban a una interna, al final... Sí, hubo traspiés en el proceso, algunos tomamos la decisión de no participar del proceso interno, pero siempre con la convicción de militar ¿Y qué dentro pasó? del Eso, peronismo. lo de Carlos. ¿Cómo empezó? ¿Pero qué pasó? Empecemos, ¿qué Porque- pasó? Hay un par de cuestiones que tienen que ver con los criterios. Para mí un partido fuerte es un partido que tiene personas, hombres y mujeres importantes y con peso político dentro. Más allá de si te gusta o no te gusta esa personalidad o sus características. Creo que ahí hay una cuestión objetiva que siempre hay que analizar. Me parece que no todos coincidíamos con eso. Me parece que había gente que necesariamente necesitaba de alguna manera eliminar adversarios, y esa eliminación de adversarios internos no necesariamente se condice con un buen resultado electoral en el, Pero en le el puede futuro poner principio, ¿no? pero le puede poner nombre propio a eso o no.
Sí, hoy hay una conducción dentro del Partido Justicialista que se va a proclamar el 9 de marzo con la que yo no coincido con muchos criterios, justamente lo que te estoy diciendo. Tinchas Cuba, Claudio Almirón, ¿a quién hace referencia? Me parece que por encima de ello hay una persona que se llama José Otavi que también tiene mucha influencia en todo esto. Y ¿Es el responsable de todo este armado? Y es el jefe político dicho por estas personas, por Ana o por Tinchas Cuba, que ¿Y cuál es el objetivo? Porque al final el partido, lejos de robustecerse, se va a normalizar, ponele, porque va a cumplir ese objetivo, pero vacío. Expulsando dirigentes. Bueno, por un lado va la legalidad del partido y por otro lado va la expectativa electoral. Hoy por hoy la expectativa electoral seguramente después de todos estos traspiés que tuvimos probablemente no sea la mejor, pero sí yo también tengo la convicción que de cara a la instancia de frente se pueda ordenar. Digo, pero ¿y entonces a quién le sirvió todo esto? Yo estoy esperando que una vez asumidas las nuevas autoridades hagan una convocatoria amplia a todos los actores que decidimos no participar en el proceso interno. Me parece que eso sería lo más justo, lo más lógico y hasta lo más sano para que el partido pueda competir de la mejor manera. El PJ cree que José Otavis vino con instrucciones precisas de Buenos Aires con dos motivos. Unir a dos fracciones de la cámpora, una que maneje el partido y otro que maneje las listas partidarias. Y expulsa al peronista, al viejo peronista o al joven peronista, al que no comulga con la cámpora lo deja fuera. Yo la verdad que... Y las dos fracciones eran Ana Almirón y Pitín Aragón. Yo, bueno, creer que o sea, decir fracciones en concreto me parece que no. Pero Mirá, estaban divididos, ustedes están divididos. La cámpora es un grupo de compañeros y compañeras en la cual Ana Almirón no tiene nada que ver, hace mucho tiempo, te diría del 2018. Ana no pertenece a la cámpora. No pertenece a la cámpora orgánicamente. No. Seguramente sí depende o reporta con Cristina, al igual que nosotros, pero yo no creo que las instrucciones de Buenos Aires haya sido eso. ¿Y qué quiere Ortavi entonces? No. Porque es difícil, Ortavi? es difícil entender un armado en el cual es un armado expulsor, es decir... Desconozco... pero vos hablaste con él ahí varias veces. No, pero bueno, pero uno puede hablar y a veces las palabras se las lleva el viento y en la conducción política los hechos son concretos. ¿Pero quién lo manda, Otavi? Por eso, viene la mano de Cristina. En los hechos concretos necesitamos que el peronismo tenga una plataforma política y electoral competitiva para llegar al gobierno en una oportunidad que hay en un escenario de una dispersión también del gobierno en la división del radicalismo. Para eso necesitamos estar todos unidos. Presupuesto mínimo es la unidad. Y en segunda instancia necesitamos los mejores candidatos. Hoy creo que no estamos en ninguna de las dos cosas. ¿Se puede resolver? Sí se puede resolver. ¿Qué es lo que quiere Otavi? Es lo que de alguna manera nosotros no tenemos con claridad. Hemos dicho, Martín Berruño, Jorge Antonio Romero, Nancy San, Marlene Gauna, Cristian Zully, hemos planteado muchas veces la necesidad de un ámbito de debate para definir la estrategia de la mejor manera todos juntos y no una sola persona o dos personas. Y me parece que nosotros... Para suplantar esto o para mitigar los daños de un mal cierre, que puede pasar, lo que hay que hacer es construir más que nunca, salir a militar y seguir pidiendo que se convoque ampliamente a todo el peronismo, no solo a nosotros, a todos. ¿Y entonces quién participa en la interna? Y bueno, la interna es una... Si hay 3 o 4 que deciden y todo el resto está enojado. Sí, bueno, pero el partido es una de las herramientas que tiene el peronismo, no es el todo. De hecho, el peronismo ha llegado al poder muchas veces sin el Partido Justicialista. Tampoco. A ver, ¿qué aventuras hay? ¿La posibilidad de ir por afuera del peronismo? No, hoy estamos muy lejos de analizar eso. Yo primero lo que aventuro es que las nuevas autoridades a partir del 9 de marzo tengan la sabiduría, la madurez necesaria de conducir este proceso y que el Partido Justicialista obtenga el mejor resultado posible. Pero acá hay una sola lista en Capital. Ana Sí. Almirón, o sea que, y después en el interior está un poco fraccionado, pero acá hay una sola lista. ¿Por En qué toda los la provincia hay una sola peronistas, lista. ¿por qué los peronistas no presentaron otra lista? Nosotros teníamos una lista con Germán, con Jorge, con Nancy, que tenía más de 40 localidades. 3 días previos empezamos a construir a partir de una reunión que tuvieron Ana Almirón, Tincho Ascúa y Haddad conmigo, donde me pedían que estemos todos unidos y que pensemos resolver las cosas en cada localidad.
lo fuimos haciendo en cada localidad. Dicho esto, por ejemplo, Paso de los Libres, Montecaseros, San Roque, Goya, no tienen listas internas presentadas por mí, por lo menos. De hecho, la bajamos a las nuestras. Y yo pedía, esto personalmente, en Capital, una serie de cumplimientos en los acuerdos. Posterior al cierre, esos acuerdos no se cumplieron. Y como yo soy un hombre de palabra, saludo y bueno. Listo. Eso que pasó con vos pasó Incumplimiento con del todo. acuerdo, Entonces, digamos, ¿no? si en el marco de la interna, que era donde se tenían que discutir todas estas cosas, se expulsó a la gente, ¿cómo vos pretendés, cuando ya con el hecho consumado, digamos el domingo, Ana Almirón sea proclamada, qué sé yo, traer de nuevo a toda esa gente que está muy dolida porque no tiene legitimidad? Porque no estaba de acuerdo digamos, con la candidata a en el presidenta, marco por de la ejemplo. interna. Bueno, los acuerdos políticos no conocen de reglas jurídicas. Se puede generar acuerdos políticos más allá de la cuestión de la interna partidaria. Tenemos otra instancia, que es la instancia de frente, y donde nosotros esperamos también que la amplitud sea lo necesaria y lo más criteriosa posible. ¿Cuál es la para que el instancia? Partido Las Justicia- alianzas. Sí, Alianzas, claro. claro. La instancia de la alianza la vamos a conocer una vez que se Claro, conozca ya el proceso cronograma electoral en marcha. Claro. A ver, para ser concreto, Gustavo Cantero no fue el candidato del Partido Justicialista en el 2021. Y así muchos candidatos. Camau mismo en su momento no fue el candidato del Partido Justicialista en el 2009. Fue un candidato que ingresa por afuera. ¿Qué quiero decir? Que hay un momento también que la gente pone los candidatos más competitivos y no necesariamente la interna. No estoy desprestigiando la interna, lo que digo es que evidentemente, a la luz de los hechos, es necesario seguir convocando y ampliando. A nosotros nos putearon en 8 idiomas cuando nosotros decíamos estaban dando ventaja, que la interna no se iba a hacer en noviembre, digamos, ¿no? La misma intervención, Teresa García en particular, digamos, ¿no? Rodríguez también. Y al final no se hizo. Entonces, ¿cómo creer que eso es posible cuando venís sistemáticamente diciendo una cosa y haciendo otra? La interna, nosotros creíamos que había que hacerla en noviembre porque por lo menos resolvía los partidarios. Cuando vos juntás lo partidario con lo electivo, toda la carga de la discusión la tiene solamente lo electivo y lo partidario termina siendo un relleno. Cambiar la fecha a marzo provocó que no resolvamos lo partidario y que lo electivo todavía esté abierto porque Claro, se adelantaron a los tiempos con la... o se atrasaron, depende cómo lo Claro, miren, sí, ¿no? por el tema de los electivos se adelantaron. Pero Porque dejaron abierta la puerta para que las ambulancias... Pero el ánimo de unidad estuvo siempre con todos los sectores. De hecho, hay cosas que son bastante inintendibles, como que se incorpore en tercer lugar a una mujer del Frente Renovador en la interna del Partido Justicialista. Que es Aparicio de Bellavista. Claro, una excelente compañera, pero digo, hay cosas que no se comprenden. Entonces, ante la poca claridad, nosotros como somos militantes y hemos decidido siempre ser militantes antes que todo y que no nos importan los cargos y que no estamos dispuestos a arriesgar la unidad por un cargo, decidimos hacernos a un costado. Hoy hay un espacio que tiene el 100% del Consejo, el 100% del Congreso y no tiene excusas para lo que se venga en el futuro. La convocatoria y la amplitud para construir un gran frente también está en manos de ellos y nosotros no... ¿Hablaste con Cristina Fernández de Kirchner o no? No, es muy difícil hablar con Cristina. Ojalá pudiera hablar y explicarle un montón de cosas. Pero sí he hablado Porque ella con otros actores en un importantes primer del momento entorno. aparecía como involucrada en el proceso del PJ de Corrientes, ¿no? Sí, yo creo que De hecho, ustedes fueron a verla. yo creo que está involucrada en los grandes Octavio aspectos. responde a Entonces está ella. mal informada. Lo que no creo es que esté involucrada en todas las precisiones y después hay cosas que no dependen de ella. Que uno esté o no esté dentro de un espacio no es culpa de ella. La verdad que poner siempre a Cristina por delante para justificar cualquier decisión es un gesto bastante cobarde de parte de algunos que conducen la política en el territorio. Le está Pero lo diciendo hacen, cobarde a Otavi, porque No. Otavi antepone Cristina a todos. Al que se ponga el saco, yo lo que digo es que hay responsabilidades, errores que tenemos que uno se tiene que hacer cargo. Yo soy responsable y sé las consecuencias de haber dicho, no, yo en esto no participo, renuncio, bajo, me parece que no me cumplieron acá o acá. Ahora, yo soy responsable de eso. Yo no digo, Cristina me mandó a hacer, conmigo. Y ni tampoco pongo en juego mi lealtad, ni mi reconocimiento a todo lo que ha Ahora- hecho Cristina. Y también Máximo, También Máximo. Ahora, la verdad que- ¿cómo hace? ¿Vos decís que es viable, por ejemplo, rescatar a un dirigente como el Tata Sananes, que está con varios dirigentes de varios municipios y dice, nosotros vamos a hacer cualquier cosa
menos ir con ninguna tajada que tenga el sello del PJ. ¿Cómo haces ahí? No sé si es viable lo de Tata, pero sí me parece que es muy viable porque entablar una conversación con Martín Barrionuevo, con Jorge Antonio, con Nancy San, con Marlene, con Belén, con muchos, es bastante más simple. No era tan difícil poder ponerse de acuerdo con los compañeros y las compañeras, era sentarse a charlar, Bueno, pero conversar. no lo hicieron. Bueno, pero no estaba. Eso es algo que probablemente tengan que preguntarle a otras personas. No. Yo te digo, desde mi experiencia, lo que yo hubiese hecho. Octavio si en me este tocaba aspecto no da la cara conducir. ante los medios, o sea que es difícil Bueno, preguntarle a Octavio, que hoy aparece como el gran protagonista de esta historia. A mí, en particular, como militante, me gusta que me conduzcan los que se pueden exponer ante la sociedad. Bueno, Octavio no lo hace, está Bueno, escondido. yo sí, No. y necesito que se expongan ante la sociedad para que me conduzcan. Bueno, pero acá hay otro problema que queda expuesto. Los grandes dirigentes que nombrás vos, Jorge Antonio, Martín Barrionuevo, no lo digo yo, Felipe Cayú, Marlene Gauna, Ana Almirón no bajan al territorio. Es uno de los motivos de la renuncia de no participar a la interna de Andrea Lucrecia Vázquez, ex intendente de Lavalle. A ustedes hay que venir a verlos a la capital, dice, porque ustedes no recorren el territorio. Puede ser una apreciación de ella. La única persona que puedo salvar en ese tándem, porque conozco su trabajo, es Marlene. La verdad que yo la banco a Marlene y me parece que es una mina que siempre está recorriendo, Que viaja. yendo, que viaja, que anda. Probablemente tenga razón en relación a mí. En los últimos meses yo no recorrí el interior, he hecho un trabajo en la capital. Y bueno, la verdad que no se puede estar en todos lados. Necesito estar en la capital porque me parece que el peronismo tiene que hacer un gran trabajo. ¿Vos seguís, De lo siendo, demás, seguís teniendo la intención de ser candidato a intendente? yo voy a seguir trabajando hasta el último día del cierre de lista para ser intendente de la ciudad. ¿Y por Sí, qué? supuesto. Ahora te pregunto, porque ¿y si no lo puede ser por el PJ? Voy a esperar la convocatoria del Partido Justicialista y del peronismo y voy a esperar las definiciones de alianza que tenga el Partido Justicialista. Nosotros hemos cerrado una alianza, un partido, y a los 2 días nuestra futura presidenta dijo que probablemente íbamos con Ricardo Colombi o algo así en Sí, los sí, títulos. no descartó una alianza con Ricardo Bueno, Colombo. evidentemente todos los planos están abiertos y esa es una definición que tiene que tomar el partido, de la cual yo... en este momento- Desmintiéndose ella misma, o Tavi también en la conferencia de prensa de diciembre, que dijeron que nosotros somos cabeza de ratón, nunca cola de león y bla, bla. No, al revés. Bueno, esas son Cabeza las- de león y cola de ratón. Esas son las diferencias de criterio que yo tengo en cuanto a cuando hay que trazar una estrategia y una táctica. Me parece a mí que para eso es necesario un ámbito de discusión que nunca se construyó por quienes deberían haberlo construido. ¿Era mi función? No, no era mi función, porque yo me puedo juntar en mi casa con todo lo del Partido Justicialista. Pero si no estaban los que conversaban o Claro. armaban, es mucho más difícil. 2 preguntas en una. ¿Te llamó Ricardo Colombi? He conversado varias veces con él en el contexto del Senado especialmente, no en el último tiempo, en otro contexto que no sea el Está Senado. tirando la pelota. Pero perdón, Al córner. yo te pregunto, si A la tercera bandeja. si Ricardo Colombi te llamó en esta posible alianza donde él estaría dentro del PJ o de la Cámpora. No en ese sentido. Yo creo que en ese sentido él sabe que va a tener que hablar respecto al sello del PJ con otras personas, no conmigo. Pero en relación a la estructura que se puede aportar en capital o el trabajo militante, probablemente Ricardo tenga que hablar Colombi con Me, otras me personas. falta una solita. También corrió la versión Ricardo Colombi Tinchos Cuba con el PJ. ¿Qué opinas de eso? Y me parece a veces que nosotros tenemos que tener un poco de sentido con la palabra. Las alianzas hay que plantearlas abiertamente y hay que dar la cara. Si están pensando hacer eso, hay que decirlo. Y hay que debatirlo con todos los compañeros. Lo que no se puede decir es decir un día Pero nosotros vamos por este lado y escuchaste después hacemos esto. escuchaste que eso es factible. La verdad. Me parece que es factible en la medida de que el PJ forme parte de algo competitivo hoy, marzo del 2025. ¿Vos apoyarías una fórmula así o no? Encabezada por Colombia. Si el Partido Justicialista y la mayoría de los compañeros y compañeras definen eso orgánicamente, probablemente sí. Bueno, pero el Congreso... Lo que ¿cómo? no me parece que el Partido Justicialista no pueda tener cabezas por lo menos en las localidades más importantes, Capital, Goya, Curuzú, Montecaseros. Digo, si hay un acuerdo con Colombia, ¿cuál es la ganancia? Yo no tengo problema de discutirlo, pero ¿cuál es la ganancia?
No sé cuál sería la Por ganancia. eso, que me expliquen los que van a hacer ese acuerdo, cuál es la ganancia. ¿Un cargo de diputado, un cargo de senador? Si nosotros conseguimos 5 cargos de diputado y casi 2 de senadores yendo solo, ¿por qué iríamos con Ricardo Y que solamente pareciera por ser uno? ese el sentido final de todo esto, ¿no? Defender algún carguito en diputado o la posibilidad de un senador. Bueno, si es por eso hay que ir solo. No necesitamos a Ricardo Colombi. María te por- hace una pregunta, yo Ahora, si es por el gobierno, probablemente se pueda analizar otra cosa, ¿no? te pregunto por el tiempo. ¿Ricardo Colombi te llamó a vos después de que vos te bajaste de la interna? No. Yo Mira. las conversaciones las tuve previamente. Mentira. Está mintiéndome. Está mintiendo porque si hay algo que sabe hacer Ricardo es poner un huevo en cada canasta, digamos. Y algo está viendo que está. Pero que te aparte estaba Ricardo- tirando una Mirá, canasta acá. pará. Vamos a Ricardo aclarar. Colombi lo llamó a él. Tengo una Y le conversación está diciendo... pendiente, pero no hablé con él. Me ha Él es llamado a decir, senador "Che, como con Ricardo, están en bancas así cercanas. Vamos a conversar, le dije que sí, por supuesto. Después esa conversación nunca se dio, pero sí, el llamado existió, por supuesto. Pero como habla con mucho, a mí, viste, ahora sale en el programa esto y van a decir muchas. Hay gente que habla todos los días y no cuenta nada y están escondidas no sé dónde. Es que nosotros Eso. agradecemos que vos estés acá porque la verdad que hay muchos Están compañeros todos que después se escondidos. llenan la boca Están que están todos todos escondidos. escondidos, ¿eh? Bueno, están todos escondidos. todos Por eso, escondido. pero cuando uno no Y tiene evidentemente algo tienen que esconder, digamos, porque si no, Yo siempre, hablan Yo normalmente. siempre tuve claridad respecto a las cosas. Yo siempre dije quiero ser candidato a intendente, creo que le dije en tu Sí. programa, Carlos. He militado y he trabajado en consecuencia. Siempre dije que quería ser presidente del partido. Siempre dije que quería que haya unidad. En concreto, ninguna de esas cosas se dieron, pero eso no significa que yo no siga militando y no converse con todos, con Ricardo, con, qué sé yo, con Otavis, con Tincho Ascúa, con el que sea, en pos del que el peronismo salga adelante y que le vaya bien. Ahora tiene. Gracias. La última nada más, digo. ¿Tiene Octavi derecho de manejar el PJ como lo está manejando o no? Lo que pasa es que la política no entiende. A mí me cuesta entender que Octavi maneje el No PJ. entiende de derecho. Lo que sí entiende es de legitimidad. Y por ahí en la espalda, vivir en un lugar, ser parte de una provincia. Yo soy correntino, milito acá desde que nací. Y lo que no permito es que me mandoneen. Sí puedo discutir política con cualquiera porque soy respetuoso. Ahora, el mandato, mandar no es conducir. Obligar no es conducir. Conducir es persuadir. Lo decía Perón. Capaz que a muchos le falta eso. Leer un poquito más Perón. Gracias, Pitín. No, gracias a usted. El senador José Pitín Aragón estuvo con nosotros y habló en exclusiva con nosotros, pues está muy calladito, no quiere hablar, porque pero habló en exclusiva. Pero por lo menos dio la cara, el PJ está escondido, los camporistas están todos escondidos. veremos la Gracias. semana que viene. Él está acá, él es camporista. Por eso estoy Yo soy hablando el- de él, la exclusividad, el resto no. Hacemos la última pausa, señores, ya volvemos. Bueno, volvemos ya a nuestros últimos momentos finales y la foto de la semana indiscutiblemente fue lo que pasó en la Corte hoy con Lijo, ¿no? Con el- Exactamente. Bueno, la Corte sorprendió hoy. Esa es la foto de la semana. Sí, y me parece que más que esta semana, en la Casa Rosada hay al menos ¿Sorpresa? estos minutos, esta tarde hubo mucha sorpresa porque, bueno, no se esperaban que el Palacio de Justicia rechazara, digamos, la licencia del juez federal. No esperaban el voto de Mansilla, que Claro, fue porque la Corte le exige, bueno, si vas a ser integrante de la Corte, renuncia. Y lo que quiere el hijo es Licencia. teniendo la endeblez constitucional de su decisión Claro. de nombramiento por decreto. Dice, no, guárdenme el cargo de juez porque. Claro, por si no ahora- me sale esto. Exacto. Ahora La Corte le dice, bueno, vos venís acá, pero renuncia primero. Claro, Claro. porque no puede, porque hay antecedentes, digamos que Claro, la sí, Corte sí. lo que hizo fue curarse en salud Sí. y Yo creo que fue un preservar- fallo, hablando un poco de lo que hablábamos la semana pasada, yo creo que lo de la Corte fue un fallo republicano. Bueno,
Pero yo no diría, por ahí hay gente que no, Lijo, no. Yo creo que se salva la Corte, pero también Lijo tiene un proceso abierto en el Senado y yo creo que incluso hasta le puede ir bien ahí. Claro, resuelvan ustedes porque esto es una cuestión política. Exactamente. Y recordemos que Lijo ya tiene dictamen de comisión. Es decir, que está para debatirse en el recinto. Pero por eso que Pepe, yo voy más allá de eso, porque ahí ya cada vez son más los sectores que ponen en duda el republicanismo del gobierno. ¿no? Yo creo que la Corte también marca un poquito la cancha en ese aspecto. Sí. Vayan por cuestiones de la división de poderes, vayan al Congreso. Bueno, eso para la gente que cree que no, que vivimos en Disney, digamos. Exacto, ¿no? sí, sin duda. Que estas cosas no importan. ¿Cómo ¿no? se llamaban las candidaturas testimoniales que vos eras candidato a ponerle a gobernador, pero seguías siendo senador o diputado? Claro. Era más o menos para arrastrar el voto de la gente. Mismo. Exacto. Que se va a poner que Gustavo Valdés, que tiene buena imagen, sea candidato a senador y que nunca asuma como senador. ¿no? Claro, exacto. Bueno, entonces hay que seguir con atención cerca. qué es lo que pasa, porque recordemos, acá de nuevo, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, cómo van a votar los 3 senadores, esto, los pliegos lo vota el Senado, ¿no? Claro. Los 3 senadores correntinos, ¿qué es lo que van a hacer, no? Ese sería el punto a mirar para nosotros. Salvo que el hijo renuncie. Algo que llame Peckerman. Salvo que el hijo renuncie como juez. Bueno, y ahí puede entrar de nuevo por el trámite que entró Mancilla. digamos, García ¿no? Mancilla. Es que lo obligan al hijo y bueno, jugate, toma la decisión. La Corte Pero ahí tendría que tener muy asegurada la Corte y eso le debe dar. No, y bueno, un lo que poco de pasa es temor. claro, porque tiene que ver con la endeblez constitucional de estas designaciones. Porque si bien Rosenkrantz y Rosati fueron por decreto, pero también eligieron ir por acuerdo del Senado. Esto Claro, no dice claro. nada. Esto no el dice procedimiento nada, ¿no? intentó ser el mismo, Intentó- pero tuvo otro. Otro, exacto. Intentó ser el mismo con Macri, o sea que esta mala Exactamente. costumbre la tienen todos. No, ¿no? no. No es atinente solo Javier Milei, ¿no? Igual Javier Milei lo que está haciendo es corriendo el tejido, ¿no? Hay cosas que está haciendo que no se animó a hacer nadie, ni siquiera los gobiernos que él critica mucho. ¿Le quiere que les dé un chisme Bueno. para analizar después el próximo jueves? A ver. Hay personas invitadas por la producción de Sin Freno. Políticos, todos quieren venir a Sin Freno. Les encanta Sin Freno. Les encanta que Carlos, Pepe y yo estemos juntos. De algunos hablan mejor que de otros. O sea, olvídense que la yegua siempre... Pero a último momento dicen, imposible ir, nos salió un viaje. Y es porque lo llamó Peckerman. Y le dijo, no es momento que hables, porque te van a apretar los 3. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Vos la semana que viene nos vas a contar quién es Peckerman? Yo voy a contar en la semana que viene quién es Peckerman. Este es el modo incógnito, el segmento incógnita de las semanas. Esto es chisme. Chisme. De ese mismo sector, Peckerman no está pudiendo retener algunos que están saltando hacia determinados lugares. Les cuento y les amplío la semana que viene. ¿Les gustó? Me encantó. Les encanta. Bueno, ¿Qué periodista chismoso? cualquiera, le encanta el puterío. Gracias, chicos. Nos encontramos mañana, Mañana en Sin Freno Radio. Radio. Chau, María, Nos gracias. vemos Nos mañana. Hasta luego.